Estimado presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de Ronda, hermanos mayores, cofrades y amigos todos, buenas noches y bienvenidos a las charlas formativas San Juan, el discípulo amado, perspectivas litúrgicas e iconográficas del Santo Apóstol y Evangelista. Como bien es sabido, hoy 27 de diciembre es la festividad de San Juan Evangelista, el discípulo amado, que está muy presente en la iconografía de nuestras hermandades de pasión, siendo asimismo patrón de la juventud cofrade. Es por ello que nuestro ponente, el reverendo don Salvador Aguilera López, ha tenido bien ofrecernos una charla en la que, tras un breve recorrido por las Sagradas Escrituras, nos presentará los textos litúrgicos de la fiesta en honor a San Juan Apóstol y posteriormente proyectará una serie de imágenes haciendo especial referencia a la iconografía bizantina. Don Salvador Aguilera López nació en Ronda el 3 de marzo de 1982 y es presbítero de la Archidiócesis de Toledo desde el año 2007. Al año siguiente de su ordenación comenzó en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso la licenciatura en Teología Litúrgica, culminada con la tesis El Tractatus de Bautismo de San Paciano de Barcelona, uso de la Escritura. Al tiempo desarrollaba su labor pastoral en esos años como vicario parroquial en Sesenia y como párroco en la urbanización Calipofano de Casarrubios del Monte, ambos municipios en la Archidiócesis y provincia de Toledo. Terminada la licenciatura en liturgia, continuó con sus estudios en la Universidad Eclesiástica, realizando cursos del bienio de patrología y del bachillerato en literatura cristiana y clásica, siendo de la primera promoción de la recién creada Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino. Desde el año 2012 reside en la ciudad de Roma, donde ha obtenido la licenciatura en Liturgias Orientales. Actualmente está realizando su tesis de doctorado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, titulada La instrucción calendaria particularia, Génesis y Comentario, y dirigida por el doctor don José Luis Gutiérrez Martín. Desde octubre de 2013 desarrolla su ministerio pastoral como oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, donde ha trabajado con los prefectos de dicho ente vaticano. Especialista en el rito romano, en el rito hispano-mozárabe y en el rito bizantino, tanto de tradición griega como eslava, ha residido en Roma durante 4 años en el Pontificio Colegio Rosicruciano, situado junto a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde ha podido celebrar diariamente la liturgia bizantina y convivir con grecocatólicos y ortodoxos. Por otro lado, cuenta en su currículum con la realización del curso especial de iniciación a las antigüedades cristianas en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma y del estudio para la formación de los predicadores en la Congregación para las Causas de los Santos. Miembro de la Asociación Española de los Profesores de Liturgia, ha enseñado anáforas orientales e introducción a la liturgia de Oriente Cristiano en el Instituto de Liturgia de Barcelona y ha tenido numerosas conferencias y charlas formativas tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Además, destacamos su vasto conocimiento lingüístico que va desde las lenguas antiguas como el latín, el griego, el paleoslavo, a un vasto número de lenguas modernas como el alemán, el árabe clásico, el catalán, griego moderno, inglés, italiano, portugués y ruso. En su currículum cofrade queremos subrayar que en 2019 fue pregonero de la Hermandad del Rocío de Málaga La Caleta y que en el año 2018 fue predicador en el Triduo del Rocío Chico de Almonte y ese mismo año predicador de la fiesta de la Virgen de la Bella, patrona de Lepe. En septiembre de este año 2022 ha sido predicador de la novena de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga. Nos será de utilidad su ciencia, pero sobre todo su experiencia en estos años como docente de liturgia y como oficial de un dicasterio vaticano. Tiene la palabra nuestro ponente y después, tras su intervención, pues abrirá un turno de preguntas. Muchas gracias. Ya casi ha descrito Marina tantas cosas que ya casi media ponencia. Muchísimas gracias por la amabilidad y en el fondo cuando se presenta un ponente aquí en Ronda quizás no hace tanta falta porque nos conocemos, pero es bueno para saber un poco insertar la persona que viene a hablar y ver las capacidades que uno puede tener, más que de ciencia, de experiencia. Para mí, los años como párroco me dieron la experiencia de estar con la gente, porque si uno estudia pero luego no está con la gente, como que vive las cosas en un mundo irreal. O sea, uno estudia y sabe el problema que hay,
a la hora de la pastoral, ¿no? Por eso agradezco el haber comenzado con unos años como vicario parroquial y como párroco. Después 2 años en el Rusicum, en este colegio, viviendo con ortodoxos y católicos, para ver la fe no desde un punto de vista solo académico, sino ver las costumbres de la fe ortodoxa, del rito bizantino, celebrar en otro rito. Para mí, el no cerrarme a mi entorno, como es el rito romano, me ha ayudado mucho, porque es ver el mismo misterio, como puede ser la Natividad del Señor, cómo lo celebran los ortodoxos, cómo se celebra en el rito hispano-mozárabe, que sabéis que en Toledo el arzobispo primado es el superior responsable del rito. Pues a mí todo eso me ha dado una riqueza increíble y es lo que quiero compartir hoy con vosotros. Y esta última etapa de mi vida, estos 9 años últimos, es en el dicasterio para el culto divino, pues es el dicasterio encargado de la promoción y de la vigilancia de la liturgia. Por tanto, es el corazón, ¿no? Vivir en el corazón de la Iglesia, vivir cerca del Papa y servir desde allí a la Iglesia universal, ya digo, con los pies en el suelo, sabiendo las realidades, las personas. Intento, cuando toco documentación, cuando recibo cartas, ver personas detrás, problemas concretos. Y se crece muchísimo si uno lo vive con fe, porque es una gran riqueza ver, pues, desde Japón, Madagascar, Estados Unidos, obispos de Papúa Nueva Guinea, obispos del sur de Argentina, que te dicen que es la parte más lejana de Europa, como la Tierra del Fuego. No sé, para mí está siendo una riqueza y aprende uno escuchando más que hablando. Pero bueno, hoy me toca a mí, después de Marina, me toca intervenir. Sí, intentaré ser sintético y siempre intento que sea introducción, 3 puntos y conclusión. Y así más o menos hacemos como unos 30 minutos y damos turno de intervención a los presentes. Lo primero es describir el título. San Juan el discípulo amado. ¿Por qué hoy? Porque hoy la Iglesia Católica celebra a San Juan Evangelista. Cuando ahora entremos en el capítulo de la liturgia, entraremos un poco más en el título de este día y en el grado de la celebración. Luego un subtítulo, perspectivas litúrgicas e iconográficas. Como no podemos hablar de todo, hemos elegido estas 2. Es verdad que algo bíblico tenemos que decir, Por eso, ya digo, pasaré sucintamente sobre la escritura y me dedicaré más a la liturgia y a la iconografía. Primer punto, la escritura. Lo primero para conocer a San Juan es ir a la escritura. ¿Qué escribió el apóstol Juan? Sabemos que escribió el Evangelio. Tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es interesante que cuando se proclama la escritura en la celebración litúrgica, no se dice Evangelio de Juan, Evangelio de Mateo. Se dice lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque es el Señor, por medio del Espíritu Santo, el que inspira a Juan para que ponga por escrito la palabra de Dios. Por eso no es Evangelio de Juan, sino según San Juan. Después, San Juan escribe las cartas de Juan, que son 3. Hoy la primera lectura era de una de ellas. El Evangelio de hoy era también de Juan. Y, en tercer lugar, él escribe el libro del Apocalipsis. El primer libro de la Escritura es el Génesis, cuando comienza todo. El último libro de la Escritura es el Apocalipsis, que es en lo que culminará todo. Por eso es importante también la lectura de este libro, que en la historia de la Iglesia Católica hemos de decir que no era considerado por todos como un libro canónico, sino apócrifo. Y uno de los pocos sitios donde era considerado canónico era en España. Y en el tiempo de Pascua, en el rito romano leemos Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis ahora, pero en el rito mozárabe siempre se ha leído en el tiempo de Pascua el libro del Apocalipsis, porque es lo que está a punto de suceder. Cuando se pregunta a los padres de la Iglesia, ¿cuándo vendrá el Señor a establecer su reino? ¿Cuándo terminará el mundo? ¿Cuándo se cumplirá el Apocalipsis?
Ellos dicen esta expresión: ya, pero todavía no. Por eso nosotros estamos en atenta espera. Por eso en cada Eucaristía, cuando se dice este es el misterio de la fe, contestamos: anunciamos tu muerte, ahora, proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas, hasta que vengas. En latín se dice donec venies, aunque en español, en el misal, la Conferencia Episcopal Española ha decidido traducirlo: ven Señor Jesús, como un maranatá, ven Señor Jesús. Pero en el fondo, y es algo que quizás en el discurso habitual homilético no se menciona tanto, el tema escatológico, nosotros anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección, esperando que Cristo venga. ¿Cuándo? Ya, pero todavía no. Por eso el Señor nos tiene que encontrar con la lámpara encendida. En cuanto a la simbología, es interesante cómo el tetramorfos, llamado así como las cuatro formas, el evangelista Juan es identificado con el águila. Es interesante que desde la antigüedad, cuando se construían los templos, la zona de la asamblea se construía o cuadrada o rectangular. Sin embargo, la zona del ábside, o la bóveda, o la cúpula, era forma de círculo, semicírculo, semiesfera incluso. Veis que, por una parte, lo terrestre, la zona de la asamblea, es el cuadrado, por tanto es lo efímero, lo que termina. Sin embargo, la zona de la celebración litúrgica, la zona del cielo o el techo de la iglesia, la zona del ábside, las cúpulas, son el círculo, la vida eterna. Por eso en muchos techos encontramos azul, la gloria, estrellas, el ábside dorado. ¿Por qué? Porque a través de la celebración litúrgica el cielo se hace presente en la tierra, es como una epifanía, una manifestación. Quizás esto también nos falta desarrollar esta habilidad o este sentido en las celebraciones litúrgicas, donde sería bueno cerrar los ojos y decir: estoy con mis hermanos, estoy con la iglesia aquí en movimiento, la iglesia militante, pero aquí está presente también la iglesia que ya está con Dios, que llamamos los santos, la iglesia triunfante. Y también está presente la iglesia que espera entrar en la presencia de Dios, por eso oramos por los difuntos, y esa es la iglesia purgante. Por eso en cada Eucaristía está la iglesia total, militante, triunfante y purgante. Por añadir una cosa más a la construcción de los templos, vemos el cuadrado, el rectángulo, vemos el círculo o la esfera. ¿Y no habéis visto en alguna construcción cómo el cuadrado se une a la cúpula a través de las cuatro pechinas y en las cuatro encontramos los símbolos de los cuatro evangelios? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Antiguo Testamento a Dios ninguno lo había visto, pero en el Nuevo sí, dice San Juan: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon al Verbo de la vida. Por eso en el mismo templo la Iglesia a través del arte ha querido que esa palabra se haga presente en la celebración y ha colocado los símbolos de los cuatro evangelistas. Por ser breve, sabéis que Mateo es el toro. Algunos dicen que es porque empieza con el tema del sacrificio en su evangelio. Marcos es el león. Si habéis estado en Venecia lo encontráis por todas las partes, el símbolo de Marcos, porque empieza con el discurso de Juan Bautista del desierto, de esa fiereza del que viene a anunciar aquel que es la palabra, aquel que es el Cordero de Dios. Después tenemos a Mateo con el símbolo del ángel. ¿Por qué el ángel? Es el evangelista que más anunciaciones describe: a los pastores, a Zacarías, a María. Y por último Juan, el águila, que los mismos reyes católicos, por la devoción que tenía la sierva de Dios Isabel la Católica, tomaron ese símbolo para el escudo de España. Y el águila es porque Juan parece que tiene la capacidad de ver todo lo que sucede en el mundo desde una visión mística, desde el cielo, que quizás es una de las cosas que pueden quedar de esta conferencia. Ver todo lo que sucede en mi vida o en la tierra desde una visión de Dios. No al revés, desde la tierra hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Una visión más espiritual y mística de nuestra existencia.
En cuanto a San Juan, cualquiera de vosotros tendría capacidad ahora de ir describiendo textos donde aparece desde su llamada, desde la presencia de Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración, desde la presencia de Juan en el milagro de la hija de Jairo, la presencia de Juan en el huerto de Getsemaní, por eso la hermandad de Orando en el Huerto tiene a los 3 discípulos, como narra el hecho bíblico. Al final, la Semana Santa viene a ser poner la Escritura plásticamente y ponerla en la calle, entre la gente. Esa es la función de nuestras hermandades, hacer plástico, hacer visible el misterio invisible. Por eso se llamaba paso, porque era un paso de la Escritura, un trozo de la Escritura hecho o encarnado, podemos decir, ahí en ese misterio que contemplamos. Pero de esos 3 que habían visto a Cristo transfigurado en el Tabor, que habían visto la resurrección de la hija de Jairo, solo Juan estuvo al pie de la cruz. ¿Por qué? Dice un padre de la Iglesia que fue el único que se recostó en el corazón del Señor y escuchó los latidos de amor de Dios por la humanidad. Y como sintió ese amor hasta el fondo de sus entrañas, no le importó morir por Cristo. Y por eso no lo traicionó. Y por eso al pie de la cruz Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, mujer. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre, dijo a Juan. Y a María le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y la Iglesia lo interpreta que en Juan todos recibimos a María por madre. Por citar un último texto del Evangelio, San Juan, en el Evangelio que hemos proclamado hoy en la liturgia, dice que María Magdalena fue al sepulcro el primer día de la semana y cuando volvió dijo, el Señor no está. Fijaos la delicadeza de San Juan en el texto de hoy, capítulo 20, cuando dice, Pedro fue al sepulcro y el discípulo amado, para no decir yo, y el discípulo amado. Pedro iba de camino y el otro discípulo llegó antes. Evidentemente era más joven Juan que Pedro y corrió más Juan. Pero por respeto al príncipe de los apóstoles, Juan no entró, solo se asomó y vio el sudario. Luego llegó Pedro, entró y seguidamente Juan. Y termina el Evangelio de hoy diciendo, vio y creyó. La segunda parte sería la liturgia. En el rito romano, que es el nuestro, aunque nosotros decimos o hacemos referencia a que somos católicos, pero olvidamos que católicos son también los de rito armenio, copto, etíope, bizantino. Por eso nuestra fe católica es más amplia, no se cierra a una tradición como es la romana. Y además de estos ritos orientales, tenemos ritos occidentales, el rito bracarense en Portugal, el rito ambrosiano en Milán. Toda la diócesis de Milán es de rito ambrosiano. El rito hispano-mozárabe, que se celebra cada día en la capilla del Corpus Christi de Toledo y en 2 parroquias en la ciudad, Santa Justa y Rufina y Santa Eulalia. Luego, es verdad que en algunos lugares de España, con permiso de la congregación hispano-mozárabe, cuyo superior presidente es el arzobispo de Toledo, se celebran otros lugares. Por ejemplo, el día 30 de diciembre, que es Santiago, el de Compostela, solo que en el rito mozárabe es el 30 de diciembre, celebraré en la Iglesia Santa Catalina de Sevilla una misa en rito hispano-mozárabe. O sea que hay determinadas fechas y en determinados lugares que con permiso del arzobispo de Toledo y del arzobispo u obispo del lugar se puede celebrar en este rito. ¿Qué celebramos de San Juan? De San Juan celebramos el día 27 de diciembre su fiesta. Usamos habitualmente la palabra fiesta. Hoy es la fiesta de la Virgen de Fátima, hoy es la fiesta de la Virgen de la Paz, pero es algo incorrecto litúrgicamente. Tendríamos que decir, hoy es la celebración, hoy se celebra San Juan. Fiesta hace referencia al grado. ¿A qué me refiero? Que dentro del calendario romano tenemos diversos grados. Memoria libre, lo que uno es libre de celebrar. Por eso el sacerdote puede elegir o no.
esa celebración. Luego está lo llamado memoria, que llamamos obligatoria, pero es memoria. Memoria libre, memoria. Estamos obligados a celebrar. Tiene un formulario propio, pero las lecturas son del día, aunque alguna memoria tiene alguna lectura propia, como por ejemplo San Antonio Abad, porque se lee el texto del Evangelio que él leyó diciendo vende tus bienes. Por eso se relaciona ese Evangelio con el santo Antonio Abad. Después viene el grado de fiesta, que es hoy. ¿Qué diferencia hay entre una memoria y una fiesta? El canto del Gloria o el rezo del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Por tanto, si yo voy a misa y veo que es el Gloria, hoy es fiesta. Las lecturas no cambiarán. Primera, Salmo, Aleluya y Evangelio. El credo no se hará, porque es solamente solemnidad y domingo. Por tanto, si yo entro a misa y hay Gloria, sé que es fiesta. Si yo entro a misa y hay Gloria y credo, sé que es domingo o solemnidad. Y las fiestas tienen lecturas propias. ¿Qué tenemos de el evangelista Juan hoy? Lo primero, el título. ¿Cómo se llama? San Juan, apóstol y evangelista. Si vamos al misal encontramos un formulario con una antífona de entrada, luego la rúbrica se dice Gloria, luego la oración colecta, la rúbrica del prefacio, que es de Navidad, porque estamos en la octava. Por eso, durante todos estos días, el sacerdote dice: acuérdate, Señor, de tu iglesia en el día santo en que la Virgen María... Y tú dices, ¿pero por qué hoy día santo si la Navidad fue el 25? Porque durante 8 días se celebra como si fuera un solo día. Hay 2 celebraciones durante el año que tienen octava: la Pascua y la Natividad del Señor. Después el formulario prosigue, o mejor, oración sobre las ofrendas, rúbrica del prefacio, después sigue con la antífona de comunión: el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. En lugar penúltimo aparece la oración después de la comunión y al final una rúbrica que dice: se puede usar el formulario de la bendición solemne. Eso es esa bendición que tiene 3 partes, donde el pueblo asiente a la oración del sacerdote diciendo amén, amén, amén. Por tanto, para ver qué celebra la Iglesia de rito romano de San Juan, me voy al misal. En segundo lugar, me voy al leccionario, otro gran libro bastante desconocido. Yo animo a las cofradías a que se propusieran el imprimir, ya que incluso se encuentra en internet, los prenotandas o la introducción general al leccionario y regalarlo en un folletito para que los cofrades lo lean, o que se hagan encuentros para estudiar la palabra de Dios. Ahí, por ejemplo, se dice la importancia que la Iglesia da a la palabra de Dios, se dice que las lecturas se lean en el ambón. El ambón es el lugar de la palabra, el altar es el lugar de la Eucaristía. En el ambón no se leen las moniciones, se han de leer en otro sitio. El ambón está destinado a la palabra de Dios. Solamente permite la Iglesia varias cosas que nombro. Una, las preces o la oración de los fieles. ¿Por qué? Porque la oración de los fieles es la palabra de Dios en modo de petición. Esto en muchas ocasiones que he tenido oportunidad de hablar a los equipos de liturgia, le digo: tú no puedes preparar las peticiones a lo que se te venga a la mente, sino que tienes que leer la Escritura y a lo mejor del contenido de las frases decir Iglesia Universal, el Papa, necesidades más particulares, por último siempre los difuntos, es lo que cierra la oración de los fieles, pero a lo mejor puedo ir metiendo frases de la Escritura: por los que sufren, por los que lloran, como María Magdalena lloró al ver el sepulcro vacío, para que el Señor resucitado los consuele. ¿Veis? Esa petición que yo hago, pero la ilumino con el Evangelio del día. Por eso en la celebración litúrgica proclamo la palabra, el sacerdote medita la palabra, que es la homilía, no es anécdotas que él conoce, cosas que se le ocurren, no. La homilía es
el conocimiento que él tiene de la Escritura, el tiempo de silencio y oración que él ha dedicado a la Escritura. Él le ha dicho a Dios: dime qué quieres que diga tu pueblo. Esa es la homilía, la palabra meditada. Luego viene el credo, es la palabra profesada. Resucitó, que hay una expresión que dice: al tercer día, según las Escrituras. Palabra proclamada, palabra meditada, palabra profesada y, por último, palabra hecha oración, oración de los fieles. Ojalá sepamos meter esos nexos de unión entre estas cuatro partes de la liturgia de la palabra. En cuarto lugar, la liturgia de las horas. Sobre todo nosotros los sacerdotes, vida religiosa o laicos que os unís a la oración de las horas, sobre todo la segunda lectura del oficio ofrece una meditación muy buena sobre la celebración del día, en este caso del apóstol Juan, un texto que medita la figura del apóstol. Y por último, quiero citar en el apartado de liturgia el martirologio romano. Está en internet. Algunas veces uno dice: tengo que hacer una munición de entrada para la celebración y no sé de dónde tomarla. Y entonces nos vamos a copiar de otras parroquias, de otras páginas web. Id al martirologio romano. Y ahí, en el día de hoy, dice: fiesta, ¿veis que está usando el grado? No celebración, sino fiesta, porque es fiesta, tiene gloria, de San Juan, apóstol y evangelista. ¿Quién es? Hijo de Zebedeo, que junto con su hermano Santiago y con Pedro fue testigo de la transfiguración y de la pasión del Señor, y al pie de la cruz recibió de él, de Cristo, a María como madre. En su Evangelio y en otros escritos se muestra como teólogo. En la iconografía bizantina no se pone Juan Evangelista, ¿sabéis cómo le llaman ellos? Juan el teólogo. Theos logos o teología es el tratado de Dios, el que escribe. Porque cuando se dice el verbo se hizo carne, en griego es o logos, el verbo, la palabra. El teólogo es el que escribe palabras sobre Dios. Habiendo contemplado la gloria del verbo encarnado y anunciando lo que vio. O sea, él anuncia lo que ve. El tercer apartado es la iconografía. Ya estamos casi al final, ¿eh? Ves que se pasa el tiempo volando. En primer lugar, he querido traer una imagen del apóstol Juan. He seleccionado varias imágenes de diferentes etapas o lugares de la historia del arte. En primer lugar, la iconografía bizantina es el que habéis visto en el cartel anunciador de esta conferencia. Aquí encontráis arriba, no aparece el ratón, pero bueno. Ahora sí. Lo veis, ¿no? Ahí aparece una esfera, eso es Dios. 3 estrellas, la Trinidad, y una, la unidad, Dios que es uno y trino. Y 3 rayos hacia abajo. Y Juan, que está mirando hacia arriba, y con una mano está así, es el mismo gesto de María en la Anunciación, que es, ante el misterio, el asombro. Y Juan está contando a un discípulo suyo lo que él está viendo. Es interesante cuando nosotros los católicos estudiamos la historia de nuestra fe, ver cómo Juan tenía un discípulo al que le contaba las cosas, que se llamaba Policarpo y era de Esmirna. Y sabéis que Policarpo tenía un discípulo que se llamaba Ireneo y que fue obispo de Lyon, muy cerca de nosotros, estamos hablando de Francia. Esa es la transmisión de la fe católica, de unos a otros. Juan vio al Señor, Juan vio en el Apocalipsis lo que será, y se lo cuenta a Policarpo. Y cuando ya Juan muere, Policarpo lo cuenta a Ireneo,
y ya estamos en Francia. Y así se va transmitiendo la fe católica. No ha nacido de antes de ayer, no hemos inventado nada. Como dice el Concilio Vaticano II, nuestra fe se basa en la Escritura y en la tradición, que son los dos tesoros del mismo depósito de la fe. Si borramos la tradición, no somos católicos, somos protestantes. Pero fijaos que incluso los protestantes, para aceptar qué libros son canónicos, es decir, revelados, o no, tienen que irse a la antigüedad y decir, ¿tú por qué dices que tal libro es canónico? Porque en un concilio o porque en tal momento lo dijeron. La Iglesia Católica no puede vivir sin unir estos grandes tesoros que dice el Concilio Vaticano II, que son la Escritura y la tradición. Por eso aquí se ve esa transmisión del apóstol Juan a su discípulo. Es interesante que veis aquí también la gruta, porque él vivió sus últimos años de vida aquí en esta gruta. La gruta que tiene que ver con la oscuridad, pero tiene que ver también con la iluminación. Dios que ilumina al apóstol Juan para que escriba. En segundo lugar, por irnos a otra época y a otro lugar como es España, San Juan Evangelista del Greco. Seguro que muchos de vosotros habéis visto en el Museo del Prado. Aquí el Greco lo que hace es recordar cómo San Juan fue envenenado, pero no murió. Por eso aparece en forma de dragón o animal salvaje el veneno saliendo del cáliz. La siguiente imagen, sin embargo, es también española, pero nos vamos al norte. Para mí son de las más interesantes y de las más desconocidas. Os animo a que en estos días de vacaciones, si tenéis un rato, busquéis en Google, en Internet, Beato de Liébana y otros beatos. Este género de miniatura, es decir, de libro miniado o pintado, ¿qué es lo que es? Sobre todo en la época mozárabe, muchos monjes se dedicaban a pintar el libro del Apocalipsis. Por eso, estas imágenes acompañaban al texto bíblico que estaba en la otra página. Y decía Juan: vi la Jerusalén del cielo, una ciudad, y en ella 12, los 12 apóstoles del Cordero. Y en el centro, el Cordero. ¿Lo veis? En la siguiente, Cristo, con los ángeles que lo adoran, lo que se llama el Pantocrátor, el Todopoderoso. Fijaos que cuando uno, ya que estamos en la tierra de Picasso, que era de Málaga, Picasso toma muchas cosas de los beatos, incluso para el Guernica. Hay autores que dicen que cuando él representa el Guernica, muchos rostros y muchos animales están tomados del estilo de los beatos. La penúltima imagen, la visión de San Juan, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, rodeada de estrellas. Esto que luego lo tomamos, por ejemplo, para la imagen de nuestra patrona, la Virgen de la Paz, rodeada de sol. Aquí dice vestida, amicta sole, dice el texto original. La Virgen le hemos puesto los rayos alrededor, la corona, coronada con 12 estrellas, la luna como pedestal, que puede tener una doble simbología, una negativa, que es el demonio, porque es la oscuridad, pero otra positiva, porque dicen que mientras que Cristo es el sol, María es la luna. ¿En qué sentido? Cristo es el sol de justicia, nos visitará el sol que nace de lo alto, rezamos cada día, pero la luna es reflejo del sol, es secundaria en importancia, pero en palabras de San Bernardo de Claraval, cuando uno sufre en la noche, está María presente. Entonces podemos tener a María como esa luna que nos acompaña en la oscuridad, que es reflejo de la luz del sol de Cristo su Hijo. No es la protagonista, pero está iluminada por el misterio del Hijo. Por eso, en Oriente no se entiende en la iconografía que la Virgen aparezca sola, sino que siempre aparece con el Hijo. Aquí tenéis la mujer, la bestia que aparece en el libro de Apocalipsis, que expulsa un río de agua y que ese agua desaparece en el desierto.
A mí me sorprende cuando hablo estas cosas que hay alguno que me dice jamás había oído de los beatos, cuando es una cosa propia de España. Pero sucede aquí, como en otros países, porque en Italia es igual, que es más importante, mejor los de fuera, y no valoramos lo que nosotros tenemos. Y con esto pues doy por concluida mi aportación, pero ahora seguro que hay algún turno de pregunta, comentario que pueda enriquecer. Yo siempre intento ser breve y sintético porque así uno se va con un sabor de boca agradable. Muchas gracias. Bueno, pues esta interesante exposición y estudio sobre el Evangelio, la liturgia y la iconografía sobre el discípulo amado, pues como bien ha comentado don Salvador, se abre un turno de preguntas. Si alguien de los presentes tiene alguna cuestión que realizar, ¿alguien se anima? Bueno, pues entonces... Dicen que o todo claro o todo oscuro, ¿no? Bueno, pues para finalizar, luego la presencia del presidente de la agrupación de hermanos de cofradías de Ronda, don Francisco Jesús Ruiz Rocha, que le ha entregado un recuerdo a don Salvador Aguilera en agradecimiento a su colaboración con esta corporación. Damos por concluida esta reunión y deseamos buenas noches a todos.